Estamos en el capítulo número 7, ya gracias a Dios. En el verso, vamos a ver si terminamos de los versos 1 hasta el verso 8. Y quiero leerles el primer verso. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, pidiéndote en estos momentos tu intervención, tu guía, tu dirección, Padre. Pedimos, Padre, que tú derrames de esa sabiduría, Señor, que tú nos invitas a que te la pidamos a ti y que tú nos las darás, Señor, abundantemente, Señor, y sin reproche. Padre, nos declaramos incompetentes para poder meditar en tu palabra. Para ello, Señor, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos dirija, quien nos dé ese entendimiento, esa iluminación, Padre, para poder entender tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones, nuestra mente en estos momentos y, Señor, sé tú hablando a cada corazón. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Juan, recordemos que es Juan el que está eh, narrando, el que está escribiendo. Dice, después de esto, recordemos que es después de que se introduce el día del juicio, después de que Juan ve ese gran terremoto que destruye gran parte de la tierra, después de que Juan ve ese sol que se oscurece y se pone negro como tela de silicio, después de que la luna se pone roja como sangre, las estrellas caen, las islas, recuerden ustedes, y las montañas se arrancan de sus lugares, se caen en pedazos, y los impíos, el cuadro que están viendo los impíos, o el cuadro que están contemplando los impíos, es un cuadro de terror, de pánico, de horror en esos momentos, tanto que ellos decían a esas montañas, a esas islas, cáiganos encima. Ocúltenos, decían ellos, de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y son ellos los que no pueden estar de pie, precisamente en el trono o delante del Señor. Son ellos los que no pueden estar en ninguna manera en pie. Ahora, Juan sigue narrando. Juan dice que ahora dice, ahora ve a 4 ángeles, es decir, a 4 mensajeros, a 4 seres angélicos que están a la orden, que están al servicio de Dios mismo. Es lo que él ve en estos momentos, después de aquella introducción al día del juicio. Ahora ve, dice, 4 ángeles, 4 mensajeros que están en pie, dice, sobre los 4 ángulos, las 4 esquinas, los 4 rincones de la tierra. Dice que detienen los 4 vientos de la tierra. Y tal vez nosotros nos preguntemos para qué lo detienen. Y pasando ese juicio, vuelvan nuevamente a hacer las mismas cosas. Y estos juicios ya están listos, lo que ve Juan, listos para caer sobre la tierra, pero sobre los incrédulos. Y aún con todo eso que ellos van a experimentar, que ellos van a ver, con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento, con todo ese terror, no experimentan un arrepentimiento genuino. En el capítulo 9 de Apocalipsis, versos 20 y 21, dice, y los otros hombres, dice, que no fueron muertos con estas plagas, entiéndase con los juicios, los que no se murieron como consecuencia de los juicios que caerán sobre la tierra, sobre ellos, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro,
de plata, de bronce, de piedra, de madera, dice, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es increíble, hermanos, que aquellas gentes que lograron sobrevivir a todos esos tremendos juicios que serán derramados por estos ángeles sobre la tierra, que afectarán a los incrédulos, que afectarán a aquellos que rechazan a Dios, dice que los que sobreviven, es increíble que no se arrepientan, que sigan en su misma postura, que sigan adorando imágenes, que sigan adorando demonios, que están hechos, dice, de oro, de plata, de bronce, de madera, dice. Y los describe bien Juan, dice, no pueden ver, no pueden oír, y mucho menos pueden andar, dice Juan. Y podrá ser muy hermoso una imagen, podrá ser de mucho valor, tal vez de oro, pero oigan, no escuchan, no ven, y mucho menos andan. Dice el verso 21, y no se arrepintieron, dice, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oigan, no hubo un arrepentimiento en sus vidas, en su corazón, aún después de que experimentaron ese sufrimiento, ese dolor, experimentaron muerte, terror, pánico, horror. No se arrepintieron y siguieron practicando las mismas cosas que practicaban antes de estos juicios. Entonces nosotros podemos decir o podemos ver que estos juicios no traen un arrepentimiento a la vida de los incrédulos. Tan solamente trae juicios, trae dolor, trae sufrimiento, pero un arrepentimiento no lo trae. Juan ve también, hermanos, en esta visión, ve vientos, dice, vientos de calamidad, es decir, vientos de desgracia, que están por iniciar su misión destructiva. Oigan, fuertes vientos que vendrán en estos juicios. Si el día de hoy, cuando entra, por ejemplo, un ciclón, un huracán, que trae vientos, no sé, de 120, 130 kilómetros por hora, traen destrucción a su paso. Imagínense, hermanos, o imaginemos por un instante este juicio del cual está hablando Juan, que saldrá de los cuatro vientos, de las cuatro esquinas, de los cuatro ángulos, al mismo tiempo soplando de una manera que nunca hemos visto, que nunca hemos imaginado. ¿Qué traerá a su paso? Destrucción total sobre la tierra, dice, sobre el mar y sobre los árboles. Hará destrozos, traerá desgracias. Y ya está listo este juicio. Y Juan es lo que ve en estos vientos, juicios. Juan ve también a cuatro ángeles, dice, que controlan o que detienen estos vientos. Este viento que vendrá como un juicio sobre la tierra, sobre los impíos. Oigan, y vendrán de todas las direcciones estos vientos. Todo está listo para llevar a cabo su labor de hacer daño, de destruir, de matar, de causar pánico, horror sobre los incrédulos. Ahora, es bueno preguntarnos entonces, para reflexionar, si ya está todo listo, si están los ángeles ya ahí listos, ¿por qué no caen esos juicios sobre la tierra? Si ya están listos los vientos que saldrán de las cuatro esquinas, de los cuatro ángulos de la tierra, si ya está también enviados por Dios mismo, ¿por qué no caen? ¿Por qué no se vienen esos juicios? Y la respuesta la vamos a ver un poquito más adelante. Dice el verso 2.
del capítulo 7. Vi también, dice Juan, a otro ángel, es decir, a otro mensajero, a otro ser angélico. Recordemos que están a la orden y que están al servicio de Dios. Dice Juan que este otro ángel subía, dice, de donde sale el sol. La salida del sol, hermanos, es del oriente o del este, como querramos llamarle o decirle. Es lo mismo. Ahora, esta salida del sol simboliza dos cosas. Simboliza la fuente de luz o fuente de luz, pero también simboliza, hermanos, la presencia de Dios mismo. Eso simboliza. Entonces, al ver Juan que este ángel sube, dice, de donde sale el sol, Juan lo que está diciendo es que este ángel sube de la misma presencia de Dios. Allá en Ezequiel capítulo 43, para apoyarnos un poco, Ezequiel capítulo 43, verso 2, dice, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía, dice, ¿de dónde? Del oriente, de donde sale el sol. Y su sonido, dice, era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria, dice el escritor. ¿En qué Entonces, pasaje, la hermano? misma gloria de Dios, de ese Dios de Israel, dice, viene ¿de dónde? Del oriente, de donde Juan precisamente ve que sube ese ángel. Entonces, este ángel verdaderamente viene o sube de la misma presencia de Dios y trae algo consigo. Dice Juan que tenía el sello o traía un sello, una marca. ¿De quién? Del Dios vivo. Viene de la presencia de Dios y trae consigo un sello, trae consigo una marca, la marca del Dios vivo. Dice, y clamó a gran voz, ¿a quiénes? A los cuatro ángeles. Este clamor, hermanos, dice Juan, que es un gran clamor, o un clamor a gran voz. Y es tan fuerte este clamor, notemos esto, que se escucha hasta las cuatro esquinas o a los cuatro ángulos de la misma tierra, en donde están estos cuatro ángeles. Y ellos escuchan este clamor. Y toda la tierra escuchará este clamor. Y este clamor, dice Juan, que dice, a quienes se les había dado el poder, dice, de hacer daño a la tierra y al mar. Estos cuatro ángeles, hermanos, estos cuatro mensajeros o esos cuatro servidores de Dios, tenían el poder, dice Juan, y tenían el permiso de Dios mismo. Recordemos que nada sucede si no es por la voluntad o el permiso de Dios. Toda la creación, todo lo que acontece, todo lo que sucede en la creación es con el permiso de Dios. No es casualidad, es el permiso de Dios.
Entonces, estos 4 ángeles tenían, hermanos, el poder y tenían el permiso de Dios mismo. ¿Para qué? Para hacer daño a la tierra, al mar, dice Juan, y a los árboles también. Y Dios envía a este quinto ángel, o a este otro ángel, como dice Juan, para frenar, para detener esa destrucción, porque faltaba algo. Esos juicios no podían caer sobre la tierra, sobre la humanidad, porque faltaba algo. Y vamos a ver ahorita qué es lo que faltaba o qué es lo que detenía este juicio, este ángel, para que no cayera, para que no viniera sobre los incrédulos. Faltaba algo. Dice el verso 3, diciendo, dice Juan, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, dice. ¿Cuánto daño causa, hermanos, estos vientos o un viento violento, un viento con rachas superiores arriba de los 100, 130, 150 o 200 kilómetros por hora? Dice Juan que este ángel les gritó a gran voz, deteniendo este juicio, no hagan daño, dice. No dañen a la tierra. Entendamos que a la tierra, juntamente con todo lo que hay en la tierra. No hagan daño, dice, al mar. Entendamos que todo lo que está en el mar también se ve afectado, se ve dañado con estos fuertes vientos. Dice, ni a los árboles, no hagan daño a los árboles. Hermanos, si con un viento normal, vamos a llamarlo de alguna manera, los árboles se caen en pedazos, sus ramas. Imaginemos estos 4 vientos juntos, dañando toda la creación de Dios, con el permiso, con la autoridad de Dios. La misión de estos 4 ángeles, entonces, hermanos, podemos ver que es dañar la tierra, que es dañar el mar y que es dañar los árboles. Todo lo que encuentran a su paso va dañando, va lastimando, va hiriendo, va matando. Todo lo que encuentran a su paso. Y este juicio, hermanos, viene sobre los incrédulos, sobre aquellos que no aceptaron a Jesús, sobre aquellos que escucharon en algún momento de su vida ese mensaje del Evangelio y dijeron no, cerraron su corazón. Sobre aquellos que se justifican, que se ven o se autonombran ellos mismos como justos, como buenos delante de Dios. Sobre aquellos vendrán estos juicios. Y ellos son los que van a experimentar este gran horror. Pero este otro ángel les dice a gran voz, no hagan daño, deténganse todavía. Y nos da el porqué. Dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué no se ejecutaba este juicio? Porque este juicio no caía todavía sobre la tierra, porque faltaba algo. Y note que dice Juan, hasta. Entendamos esta palabra, hasta. Se está postergando, no se está quitando, notemos esto.
Se está postergando, se le está poniendo una pausa a este juicio tan solamente, pero este juicio vendrá. Estos fuertes vientos que saldrán de las cuatro esquinas, de los cuatro ángulos de la tierra, vendrán y harán destrozos. Matarán todo lo que se encuentren a su paso, en la tierra, en el mar, y aún dice a los árboles, acabará con todo, prácticamente lo que está sobre la creación de Dios, con el permiso y con la autorización de Dios mismo. No se está quitando ese juicio, se está poniendo en pausa, se está postergando tan solamente. Dice, hasta que hayamos sellado, la palabra sellado se traduce como estampar con un anillo o una marca. Es decir, poner una estampa de alguna manera, entendamos que es simbólico, con un anillo o una marca. ¿En donde dice? En sus frentes. Y notemos esto, hermano. ¿A quiénes o quiénes son los que serán sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo? ¿A toda la humanidad? No. Dice a los siervos. ¿De quién? De nuestro Dios. La palabra siervos se traduce como esclavo. Entonces Juan está diciendo, deténganse, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, hasta que hayamos puesto en las frentes de cada siervo, de cada esclavo verdadero de Dios, en su frente esta marca. Ahora, si el sello de Dios está en nuestra frente, eso es una garantía, hermanos. Eso es una grande bendición. Esa es una buena noticia de que los castigos que traen los juicios sobre este mundo, es decir, sobre los impíos, sobre los perseguidores de los cristianos, de la iglesia del Señor, no te harán ningún daño a ti. ¿Por qué? Porque tienes un sello que te identifica como un esclavo, como un hijo, como un creyente verdadero de Dios. No te hará daño a ti. Solamente aquellos que no tengan este sello en su frente. Y recordemos que es simbólico. Yo te pregunto en esos momentos, ¿verdaderamente tienes el sello del Dios vivo en tu frente? ¿Realmente eres un siervo de Dios? ¿Qué responderías a eso? Ahora, estos juicios, hermanos, estos castigos que vendrán sobre los impíos, no te afectan a ti por una razón. Porque Cristo llevó consigo o porque Cristo pagó el precio de ese castigo. Por esa razón. Porque Cristo en esa cruz te libertó de la ira de Dios. Porque Cristo, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz, te ha justificado delante del Padre. No porque seas justo, sino porque la justicia de Él, siendo justo, ha sido impuesta a ti. Por esa razón. Porque ese sacrificio te vino a libertar de la ira de Dios. Vino a apaciguar la ira de Dios. Y ahora eres amigo de Dios. No por tus obras, no por tus justicias, sino por la obra y justicia de su Hijo al morir en la cruz, derramando su sangre.
Por esa razón, estos juicios vienen sobre aquellos que no tienen este sello, sobre aquellos que han rechazado, sobre aquellos que se han burlado, sobre aquellos que han escarnecido el nombre de Jesús. Sobre ellos vienen estos juicios. Y por eso es que Juan ve que este otro ángel dice, deténgase, hagan un alto todavía, detengan esos aires, que no se vengan todavía esos juicios, porque falta, dice, sellar a los siervos del Dios vivo en sus frentes. Ahora, el cristiano está sellado, hermanos, en un sentido triple, vamos a llamar de esta manera. El Padre te ha sellado porque el creyente, o podemos verlo porque el creyente goza de la protección del Padre durante toda su vida. Eso es sinónimo de que tú has sido sellado por el Padre. El Padre ve por ti, el Padre cuida de ti, y lo podemos ver precisamente en este juicio, como por amor y solamente por amor a sus escogidos, envía a este otro ángel y dice, detengan el juicio, porque no quiero que lastimen, no quiero que dañen, no quiero que maten a quienes, a sus siervos. Y eso habla de su infinito amor del Padre. El Hijo te ha sellado porque con su propia sangre, en ese sacrificio que hizo en esa cruz, te ha comprado, te ha redimido y ahora eres suyo, ahora perteneces a Él. Por eso tienes el sello también del Hijo en esa frente. El Espíritu Santo le ha sellado también, porque es el Espíritu Santo quien certifica o quien dice a tu espíritu que eres de Dios. Allá en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 16, dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo, dice, el Espíritu de Dios, entendamos, da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es una garantía, hermano. Esa es una seguridad de que hemos sido sellados de una manera triple por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Pablo a los Efesios, también en el capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, dice, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, dice. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. Es el evangelio verdaderamente la palabra de verdad que trae salvación a tu vida, que trae libertad a tu vida. Dice, y habiendo creído en él, fuiste, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el creyente verdadero, desde el momento en que abre su corazón al Señor como una obra regeneradora del Espíritu Santo en tu vida, desde ese momento eres sellado con el Espíritu Santo, dice Pablo, de la promesa. Desde ese momento eres lleno del Espíritu Santo. Desde ese momento. No es antes ni es después. Entonces el cristiano verdadero es sellado en un sentido triple. Es sellado por el Padre porque el Padre podemos ver que el Padre provee, el Padre cuida, el Padre protege a sus hijos. Es sellado por Cristo mismo a través de esa obra redentora en esa cruz del Calvario, que te dio libertad, que te dio vida, vida en abundancia, vida eterna. Y eres sellado con el Espíritu Santo desde que abres tu corazón al Señor. En ese momento eres sellado por el Espíritu Santo de Dios.
Ahora, los hijos de Dios son sellados en sus frentes, dice Juan, simbolizando dos cosas, la posesión, pero también la protección de Dios. Es decir, cuando tú eres sellado, ese sello simboliza en ti que eres parte o que eres propiedad ahora de quién, de Dios. Pero también ese sello simboliza la protección de Dios en tu vida. Entonces ahora eres posesión o propiedad de Dios y por ende recibes la protección de Dios. Qué hermoso, hermano, saber eso. Qué grande bendición saber que desde el momento en que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, desde el momento que nosotros creemos, desde el momento en que nosotros caemos de rodillas delante de Dios, aceptándole, diciéndole, Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, desde ese momento eres sellado y recibes esos beneficios. Pasas ahora a ser propiedad de Dios y ahora recibes de su protección. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 1, dice, después miré, y he aquí, dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de quién, dice, de él y de su Padre escrito en la frente. Simbolizando que eres propiedad de Dios, que perteneces a Dios, pero también recibes la protección y podrán venir muchos juicios, pero a ti no te dañará. ¿Por qué? Porque tienes el sello con el nombre de Dios en tu frente que te identifica como un hijo de Dios. Dice el verso 4, y verán su rostro, dice, del capítulo 22 de Apocalipsis, 22:4, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Quiera Dios, hermanos, que todo creyente verdadero, como nosotros nos decimos que somos, quiera Dios que todos nosotros, en verdad, tengamos ese nombre de Dios escrito, sellado, tatuado en nuestra frente. Porque eso simboliza, hermanos, que somos protección de Dios. Y no nada más protección, o como una consecuencia a esa propiedad, perdón, de Dios, recibimos o recibiremos esa protección de Dios. Dice el verso 4, dice Juan, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Notemos aquí algo importante, hermanos. Dice Juan que él escucha, dice, y oí. Juan no ve el número exacto de los sellados. Él nada más dice, ve. No ve, perdón, él oye, dice. Y lo revela de una manera simbólica. Dice Juan que son 144,000 sellados, dice, de las tribus de los hijos de Israel. No los ve porque parte de los sellados están todavía en la tierra. Ahora, solo Dios sabe, hermanos, cuántas personas verdaderamente selladas hay en la tierra. Solamente Él sabe el número exacto, solamente Él sabe quiénes son las personas que han sido selladas con ese sello que ve Juan
que trae ese ángel. Solamente Dios lo sabe. El número 144,000 es un número simbólico. No lo podemos tomar literal de ninguna manera. Ahora, muchos dirán pertenecer a esa multitud de personas que han sido selladas. O muchos dirán que son cristianos. Pero solo Dios, hermanos, y solamente Él sabe quién verdaderamente ha sido sellado o quién verdaderamente pertenece al pueblo de Dios. Solamente Él. Muchos tal vez hasta nos puedan engañar. O muchos que dicen que se congregan, que se reúnen, o muchos tal vez que escuchemos que cantan o que adoran o que oran a Dios, eh, no sabemos si verdaderamente han sido sellados ellos con ese sello del Dios vivo. No lo sabemos. Solamente Dios conoce los corazones y solamente Él sabe, hermanos, quién verdaderamente ha sido sellado y nadie más. Recordemos este pasaje de Jesús cuando allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice Jesús mismo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto me indica o esto me enseña que habrá muchos que le digan Señor a Jesús. Habrá muchos que se dirán que conocen al Señor, pero dice Jesús que no todos ellos entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién entrará verdaderamente al reino de los cielos? Aquel dice que hace la voluntad de su Padre. El que hace la voluntad del Padre, hermanos, está testificando o está dando evidencia de que verdaderamente es un hijo de Dios. Aquel que hace su voluntad y no la de Dios, está dando evidencia de que realmente no ha nacido de nuevo y podrá orar muy bonito, podrá hablar muy bonito, podrá predicar muy bonito, pero si no hace la voluntad de Dios, oigan, no entrará en el reino de los cielos. El día de ayer estaba platicando con un hermano y me decía, dice, que conocía dos pastores que se llamaban pastores o se decían pastores, que tenían iglesias grandes, iglesias carismáticas aquí. En una ocasión me invitaron y fui ahí con ellos. Y hoy están en el mundo totalmente en el mundo, a tal grado que dice el papá de ellos falleció, dice, y en ese velorio no hubo predicación. Y ellos estando ahí presentes, ninguno de los dos predicaron. ¿Por qué? Porque vivían en adulterio, tenían otras familias con otros hijos, totalmente una vida fuera de la voluntad de Dios. Y eran predicadores y grandes predicadores. Yo le decía a este hermano, tan solamente era tal vez como un Apolos, eran gente elocuente tan solamente que predicaba por predicar la palabra de Dios. Ahora, Dios los utiliza de alguna manera, pero ellos no han nacido de Dios, nuevamente, no han experimentado esa regeneración, hacen su voluntad y no la de Dios, y si no se arrepienten, yo les decía, podrán conocer o podrán predicar muy bonito, pero dice Jesús, no entrarán en el reino de los cielos. Dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, ¿en cuál día? En el día del juicio, en el día final. Muchos le dirán a Jesús, Señor, Señor, y está en pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? Oigan,
¿no llevamos ese mensaje tuyo, Señor, a otras personas? Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Pero el hecho de que prediques, el hecho de que eches fuera demonios, el hecho de que hagas milagros en el nombre de Jesús, no te garantiza que realmente seas un convertido del Señor. Solamente te garantiza o das testimonio o das evidencia de que eres un hijo de Dios cuando haces verdaderamente la voluntad de Dios. Esa es la evidencia. Y dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Y podrás predicar muy hermoso, podrás orar muy hermoso, podrás cantar muy hermoso, podrás caer de rodillas delante de Dios. Pero el Señor que conoce tu corazón, el Señor que sabe quiénes verdaderamente han sido sellados con ese sello, Él te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Y qué tristeza, hermanos. Qué dolor enfrentar ese tribunal y que salgas avergonzado. Qué tristeza quererte justificar delante de aquel que conoce hasta lo más íntimo que hay en tu corazón. Qué tristeza. Entonces dice Juan que, dice, yo oí, notemos, no vio, sino que yo oí, dice, el número de los sellados. Y eran 144,000 sellados, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, estos 144,000 sellados simbolizan, hermanos, porque una imagen simbólica, simbolizan a la iglesia militante entera. Es lo que simbolizan. Tanto de la antigua como de la nueva dispensación están simbolizando estos 144,000 sellados. Simbolizan a la iglesia de todos los tiempos. No es un número que podamos tomarlo de una forma literal. Hace un momento me decía mi esposa, porque estaba yo compartiendo el estudio, y ella me decía, entonces, ¿por qué ciertas denominaciones, en especial los testigos de Jehová, dice, por qué toman literal esos 144,000 sellados? Y yo le decía, tanto es que lo toman así que podemos ver su grande esfuerzo, que se andan en la lluvia, en el sol, se arriesgan a que los corran, a que los maltraten, a que les cierren la puerta, porque ellos quieren ser parte de esos 144,000 sellados. Y no podemos nosotros tomar entonces, hermano, este número de una forma literal. Es algo simbólico que simboliza a la iglesia del Señor tanto de la antigua como de la nueva dispensación, es decir, la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento. Es lo que está simbolizando. Allá en Apocalipsis, capítulo 21, hablando de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, dice el verso 12, vamos a brincarnos al 12, dice que esta ciudad tenía un muro grande y era alto. Tenía, dice, o contaba con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos en las puertas. Dice que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, la antigua dispensación. Está escrito los nombres de los 12 patriarcas en esas puertas. El verso 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de quiénes, de los 12 apóstoles, dice, ¿de quién? Del Cordero. Estos 12 apóstoles simbolizan, hermanos, la iglesia de la nueva dispensación.
Entonces, si multiplicamos 12 apóstoles con las 12 tribus, nos va a dar 144. Y si esto a la vez lo multiplicamos por 1000, que significa cantidad numérica grande, te dará 144,000. Y es lo que Juan ve, 144,000 sellados. O también Juan habla, dice, de las 12 tribus de Israel y 12,000 de cada tribu. Entonces también si multiplicamos 12,000 por 12, te da 144,000. Está simbolizando entonces al Israel espiritual de todos los tiempos, no de una forma literal. Dice Juan en el verso 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, si multiplicamos también 12,000 por 12, nos da 144,000, que está simbolizando al Israel espiritual, no físico, sino Israel espiritual, que a la vez simboliza a toda la iglesia de todos los tiempos. Eso es lo que simboliza, y no un número literal. Juan menciona, también notemos, y con eso quiero terminar, no quiero meterme en más detalles, porque vamos a encontrar varias diferencias aquí en la lista de también de estas 12 tribus, pero eso no lo veo importante. Juan menciona primero, notemos, no a la tribu de Rubén, que es el primogénito de Jacob, sino a la tribu de Judá. Y tal vez nosotros nos preguntemos, ¿por qué razón? Si el orden que se debe seguir es el primogénito, sería Rubén, pero empieza mencionando a la tribu de Judá. ¿Por qué razón? Por la razón de que Jesucristo era de la tribu de Judá. Por esa razón es que Juan empieza mencionando o empieza por enumerar a la tribu de Judá, porque es el Cordero, aquel que había sido inmolado, aquel que murió en esa cruz, aquel que muriendo triunfó sobre la cruz, sobre el pecado, el que nació precisamente de la tribu de Judá. Una cita bíblica más dice en Génesis 49, verso 10, dice, ¿no será quitado el cetro de Judá? Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, dice, ni el legislador de entre sus pies, dice, hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. No será quitado, dice, el cetro que simboliza el poder de la tribu de Judá, sino que la tribu de Judá iba a permanecer. ¿Por qué razón? Porque de él iba a venir el Mesías, de él iba a venir el libertador del pueblo de Israel. La palabra Shiloh se traduce como tranquilo, pero también se traduce como Mesías. Entonces, es de la tribu de Judá que nace el Mesías, que nace este cordero inmolado. Por eso es que Juan empieza enumerando en esta lista, empieza por la tribu de Judá. Ahora, el verdadero creyente, hermanos, que ha sido sellado con el nombre de Dios en su frente, goza de protección o de la protección de Dios. Y los vientos y los juicios no podrán dañarte. ¿Por qué razón? Porque en tu frente está ese sello que te identifica como hijo de Dios, que te identifica que ahora eres propiedad de Dios, que ha sido comprado por un precio,
muy alto, el precio de la sangre de ese cordero. Y esa sangre es la que te hizo libre. Esa sangre es la que te limpió. Esa sangre es la que te dio o te ha dado vida eterna. Y esa sangre te está asegurando un lugar en la eternidad. Y como consecuencia, hermanos, somos nosotros protegidos de esos juicios, de esas calamidades, de esos horrores que vendrán en el día del juicio sobre todo impío, sobre todo aquel perseguidor de su iglesia. No nos cansemos, hermanos, de darle gracias a Dios. Dios quiere que seamos nosotros personas agradecidas por todas las cosas que recibimos, pero también por aquellas cosas que no recibimos. Tengamos en mente esto, hermano, y sintámonos privilegiados, sintámonos dichosos, en verdad, porque esos juicios, si se vienen cuando nosotros tengamos vida todavía aquí en la tierra, no nos podrán tocar. ¿Cómo no decirle, Señor, gracias? ¿Cómo no humillarnos delante de Dios? ¿Cómo no postrarnos? ¿Cómo no rendir nuestra vida totalmente al Señor? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no proclamar su nombre por todo el mundo? ¿Cómo no esforzarnos y llevar vidas esforzadas delante de Dios? ¿Cómo no buscar más la santidad, la perfección? ¿Cómo no hacerlo? Si tenemos esta recompensa tan grande que Dios nos ofrece, no te tocará nada de esos juicios, porque tienes algo que te defiende, algo que te protege, y es el sello, el nombre de Dios y del Cordero. ¿En dónde? En tu frente, que te identifica como un hijo de Dios. Rindamos nuestra vida delante de Dios, hermano, y esforcémonos cada día en testificar que somos verdaderos hijos de Dios. Oigan, no con palabras, sino con nuestro testimonio, que da evidencia realmente de lo que hay en nuestro corazón. Dios te bendiga, hermano. Amén.